La estaca de plata atravesó el aire a 1 centímetro de su garganta, y Kael Draven ni siquiera parpadeó. Sus ojos carmesí brillaron con algo que el Arabos nunca había visto en un vampiro: diversión genuina. 500 años persiguiendo cazadores, murmuró él, atrapando su muñeca con una velocidad imposible, y ninguno ha estado tan cerca. Dime, pequeña asesina, ¿quién te entrenó para ser mi perdición? Espera, antes de que ocurra la próxima revelación, si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. El Ara intentó liberar su brazo, pero la fuerza del vampiro era absoluta. Estaban en el salón abandonado de una mansión en las afueras de Praga, donde la nobleza antigua había celebrado bailes siglos atrás. Ahora solo quedaban columnas derruidas y cristales rotos que reflejaban la luz de la luna como fragmentos de hielo. El viento nocturno gemía entre las grietas de las paredes, arrastrando el olor a tierra húmeda y sangre vieja. «Mi familia», escupió ella, forzando cada palabra a través del odio puro que ardía en su pecho. «Los masacraste hace 10 años. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Los dejaste desangrados en nuestra granja como advertencia a otros cazadores». Kael inclinó la cabeza, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Era devastadoramente hermoso, como todos los alfas antiguos. Cabello negro como la noche de invierno, rasgos tallados en mármol pálido, y esa presencia que hacía que el aire mismo se sintiera más denso a su alrededor. Vestía un traje oscuro impecable, anacrónico en ese lugar destruido, como si hubiera salido de un consejo de inmortales directamente a esta emboscada. «Los vos de Bohemia», dijo finalmente, y su voz resonó con reconocimiento. «Tu padre era Matías». El único cazador que logró matar a 3 de mis lugartenientes en una sola noche. Soltó su muñeca y retrocedió un paso, las manos en los bolsillos de su abrigo. «No fui yo quien exterminó a tu familia, niña, pero sé quién lo hizo». El Ara recuperó su estaca, el corazón latiendo con furia. «Mentiras. Todos los vampiros mienten. Es su naturaleza». «Y todos los cazadores se ciegan con venganza», respondió él, caminando hacia una ventana rota. La luz de la luna lo bañaba, pero no se desintegraba como los vampiros jóvenes. Los alfas antiguos habían trascendido tales debilidades. «Dime, el Arabos, ¿por qué un vampiro con 500 años de existencia mataría a una familia de cazadores en una granja remota? ¿Qué ganaría yo con eso, excepto atraer más atención de la orden?» Ella vaciló. Durante una década había dado por sentado que Kael Draven era el monstruo responsable. La orden de cazadores así lo había afirmado. Pero ahora, frente a él, algo no encajaba. Los vampiros alfa no actuaban con crueldad gratuita. Eran estrategas, gobernantes de dinastías nocturnas que habían sobrevivido milenios. Destruir a los Vos sin razón política sería irracional. «Entonces, ¿quién?», preguntó, bajando apenas su guardia. «Victor Crane», dijo Kael, y el nombre cayó entre ellos como una piedra en agua helada. «Uno de mis enemigos más antiguos, un vampiro que busca desestabilizar las dinastías europeas para reclamar el poder que perdió en el siglo XVII. Matar a tu familia y culparme a mí fue un movimiento perfecto, te convirtió en su arma contra mí». El Ara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Victor Crane. Había oído ese nombre en susurros dentro de la orden, pero siempre como un vampiro menor, un problemático que operaba en las sombras. Si Kael decía la verdad. «¿Por qué debería creerte?». Su voz sonó menos segura de lo que pretendía. Kael se giró hacia ella, y por primera vez vio algo vulnerable en su expresión. «Porque hace 3 días, Víctor asesinó a mi compañera».
Elena llevaba 200 años a mi lado. La encontré con el corazón arrancado, y en la pared, escrito con su sangre, estaba tu nombre. El silencio que siguió fue absoluto. Elara podía oír su propia respiración, acelerada y superficial. La estaca temblaba en su mano. Está jugando con ambos, continuó Kael, acercándose lentamente. Te ha manipulado durante una década para que me casaras, y ahora que finalmente estás lo suficientemente cerca, planea usarte para terminar lo que comenzó. Si me matas, las dinastías vampíricas entrarán en guerra, y en ese caos, Víctor tomará el control. ¿Y se supone que debo ayudarte? Elara rió amargamente. ¿Aliarme con un vampiro? La orden me ejecutaría. La orden, dijo Kael con desprecio suave, está infiltrada. ¿Cómo crees que Víctor supo exactamente cuándo y dónde atacar a tu familia? ¿Cómo supo que tu padre estaría solo esa noche, sin refuerzos? Se detuvo a 1 metro de ella. Alguien dentro de la orden le dio esa información. Alguien que sigue sirviendo a Víctor. Elara quiso negarlo, pero las piezas comenzaban a encajar con una claridad horrible. Los informes inconsistentes sobre la masacre de su familia, la insistencia de sus superiores en que Kael Draven era el único responsable, sin investigación real. Las misiones cada vez más peligrosas que la enviaban directamente al territorio del Alfa, como si quisieran que muriera o que tuviera éxito. Tengo pruebas, dijo Kael, correspondencia entre Víctor y un miembro del Alto Consejo de Cazadores, nombres, fechas, órdenes, todo lo que necesitas para ver la verdad. Extendió una mano hacia ella, un gesto absurdo viniendo de un vampiro hacia una cazadora. Pero para mostrártelas necesitas venir conmigo, a mi fortaleza. Eso es una trampa. Pero su voz carecía de convicción. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho. Los ojos carmesí de Kael la atravesaron. Has estado persiguiéndome durante 2 años. He tenido docenas de oportunidades. Pero siempre te dejé escapar porque veía en ti algo que reconocí, dolor puro transformado en propósito. Eres una guerrera magnífica, Elara. Sería un desperdicio destruirte cuando podría ser la clave para acabar con Víctor de una vez por todas. Elara cerró los ojos. Cada instinto gritaba que esto era una locura. Pero algo más profundo, algo que había aprendido de su padre antes de morir, le susurraba. Un verdadero cazador distingue entre el monstruo y la presa equivocada. Cuando abrió los ojos, tomó una decisión, que cambiaría todo. 3 días, dijo firmemente. Me das 3 días para ver esas pruebas. Si descubro que mientes, te mataré mientras duermes, no importa cuántos guardias tengas. Una sonrisa lenta y peligrosa curvó los labios de Kael. No duermo, pequeña asesina, pero acepto tus términos. Extendió su mano nuevamente. ¿Trato? Elara miró esa mano pálida, perfecta, que había matado a innumerables durante 5 siglos. Luego miró sus propias manos, manchadas con sangre de vampiros desde que tenía 16 años. 2 asesinos unidos por un enemigo común. Tomó su mano. El contacto fue como electricidad. Kael la jaló hacia él con suavidad, y antes de que pudiera protestar, el mundo se disolvió en niebla y oscuridad. Estaban viajando a través de las sombras, una habilidad que solo los alfas más antiguos poseían. Elara sintió náuseas mientras la realidad se retorcía a su alrededor, y luego, tan abruptamente como comenzó, se detuvo. Estaban en una sala circular de piedra negra, iluminada por candelabros de plata que flotaban sin soporte visible. Tapices antiguos cubrían las paredes, representando batallas entre vampiros y cazadores que databan de la Edad Media. En el centro de la habitación había una mesa larga de roble oscuro, cubierta de pergaminos, mapas y documentos. «Bienvenida a la fortaleza Draven», dijo Kael, soltando su mano. «Ha sido mi hogar durante 300 años.
Estás en el corazón de Transilvania, bajo kilómetros de montaña. Nadie puede entrar sin mi permiso. El ara se tambaleó ligeramente, recuperando el equilibrio. ¿Puedes viajar a través de sombras? Eso es. Los textos antiguos lo mencionan, pero pensé que era un mito. Muchas cosas que los cazadores creen mitos son reales, respondió él, caminando hacia la mesa. Así como muchas cosas que creen reales sobre los vampiros son mentiras. Tomó un conjunto de cartas atadas con cinta roja. Estas son las correspondencias entre Víctor y Maestro Aldrich del Alto Consejo de tu Orden. Léalas. El ara se acercó con cautela, tomando las cartas como si fueran serpientes venenosas. La primera estaba fechada 11 años atrás, un año antes de la masacre de su familia. La caligrafía era elegante, antigua. Querido Víctor, leyó en voz alta, el cazador Matías Voss se ha vuelto problemático. Sus éxitos recientes amenazan el equilibrio que hemos mantenido. Procede según lo acordado. La familia debe ser eliminada y la culpa debe recaer en Draven. La niña es joven, podemos moldearla. Aldrich. Las letras se volvieron borrosas. El ara parpadeó con fuerza, negándose a llorar frente al vampiro. Maestro Aldrich, el hombre que la había acogido después de la masacre, que la había entrenado personalmente, que la había consolado en sus pesadillas, que había dirigido su odio hacia aquel Draven con precisión quirúrgica. Hay más, dijo Cale suavemente. 27 cartas en total. Detallan una conspiración de décadas. Aldrich no trabaja solo. Hay otros en la orden que sirven a Víctor, facilitando sus movimientos, eliminando cazadores que se acercan demasiado a la verdad. El ara dejó caer las cartas, las manos temblando. ¿Por qué? ¿Por qué un cazador traicionaría a su propia gente? Poder, respondió Cale. Víctor le prometió inmortalidad, lo convertiría en vampiro una vez que las dinastías cayeran y él tomara el control. Un cazador convertido en vampiro, con todo el conocimiento de la orden, sería invaluable. La habitación giró. El ara se apoyó en la mesa, tratando de procesar todo. 10 años. 10 años persiguiendo al vampiro equivocado. 10 años siendo el peón de su enemigo real. ¿Cómo conseguiste estas cartas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Un espía dentro del círculo de Víctor, dijo Cale. Alguien que me debe una deuda de sangre muy antigua. Murió consiguiéndomelas, pero antes de hacerlo, me dijo algo más. Víctor planea atacarte durante la próxima luna nueva, en 5 días. Quiere que yo te mate o que tú me mates. No le importa el resultado. Solo necesita que uno de nosotros esté fuera del tablero. ¿Por qué no simplemente me mata a él mismo? Porque eres más útil viva, cazándome. Cale rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. Pero ahora que estás aquí, ahora que conoces la verdad, te has vuelto una amenaza. Víctor moverá ficha pronto. El ara levantó la mirada, encontrándose con esos ojos carmesí, que ya no le parecían tan monstruosos. ¿Qué propones? Una alianza verdadera, dijo él. No solo 3 días de tregua. Te enseñaré todo lo que sé sobre Víctor, sus movimientos, sus debilidades. Tú me ayudarás a infiltrarme en la orden y exponer a Aldrich y sus cómplices. Juntos, destruimos a Víctor antes de que destruya todo lo que ambos hemos construido. ¿Y después?, preguntó ella. ¿Qué sucede cuando Víctor esté muerto? ¿Volvemos a ser enemigos? Cale guardó silencio por un largo momento. Luego, con una lentitud deliberada, se quitó el anillo de su mano derecha, un aro de platino con un rubí del tamaño de una uña. Este anillo ha estado en mi familia durante 1000 años. En la cultura vampírica, entregarlo significa ofrecer un pacto de sangre, una alianza inquebrantable. Si lo aceptas, estaremos ligados, no por magia, sino por honor. No podré hacerte daño, ni tú a mí, sin romper el vínculo más sagrado de mi gente. El ara miró el anillo, luego a Cale. ¿Me estás pidiendo que confíe en tu honor, el honor de un vampiro?
Te estoy pidiendo que confíes en el hecho de que he sobrevivido 500 años porque mantengo mi palabra, respondió él. Las dinastías vampíricas se sostienen sobre pactos antiguos. Romper uno me convertiría en paria. Preferiría morir. Era una locura. Todo en ella gritaba que esto era una trampa. Pero las cartas estaban ahí, con la letra de Aldrich. Y en el fondo de su corazón, Elara sabía que Kael decía la verdad. Podía verlo en la forma en que hablaba de Helena, su compañera perdida. Podía sentirlo en la forma en que la había dejado escapar durante 2 años, cuando podía haberla matado fácilmente. «Si acepto este pacto», dijo lentamente, «necesito algo más que tu palabra. Necesito acceso completo a tu red de inteligencia. Necesito conocer cada movimiento de Víctor. Y necesito que me entrenes». Kael arqueó una ceja. «¿Entrenarte? Si voy a enfrentar a vampiros antiguos y a traidores en mi propia orden, necesito ser más fuerte, más rápida, más letal». Elara enderezó los hombros. «Dicen que entrenaste a cazadores hace siglos, antes de que las dinastías y la orden se volvieran enemigas. Enséñame lo que ellos aprendieron». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Kael, transformándolo de hermoso a devastador. «¿Así que la pequeña asesina quiere aprender de su presa? Interesante». Extendió el anillo hacia ella. «Acepto tus términos, pero debes saber, entrenar conmigo será más brutal que cualquier cosa que la orden te haya enseñado. No tendré misericordia». «No espero misericordia», respondió Elara, tomando el anillo. Era sorprendentemente pesado, y el rubí parecía brillar con luz propia. Deslizó el anillo en su dedo medio. En el instante en que tocó su piel, sintió algo cambiar. No era magia exactamente, pero había un peso nuevo en su pecho, como si una cadena invisible la conectara al vampiro frente a ella. Kael debió sentirlo también, porque sus ojos se ensancharon brevemente. «Hecho», dijo él, «el pacto está sellado. Ahora eres mi aliada, Elara Voss, y yo soy el tuyo». Extendió su mano una vez más, y esta vez, cuando ella la tomó, fue sin vacilación. 2 guerreros unidos contra un enemigo común, una alianza que desafiaría siglos de odio entre sus razas. «Empezamos al amanecer», dijo Kael. «Bueno, a tu amanecer. Yo estaré despierto, por supuesto». «Por supuesto», murmuró Elara, y por primera vez en 10 años sintió algo parecido a la esperanza. No sabía que esa esperanza sería lo más peligroso de todo. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de entrenamiento, investigación y descubrimientos que desafiaban todo lo que Elara creía saber sobre los vampiros. Kael cumplió su palabra. Su entrenamiento era brutal. Cada noche la llevaba a una arena subterránea donde habían luchado gladiadores en la antigüedad romana, un espacio que Kael había preservado bajo la fortaleza. «Otra vez», ordenó él, esquivando su estaca con una facilidad insultante. «Anticipas mis movimientos, pero reaccionas demasiado lento. Un vampiro antiguo leerá tus intenciones antes de que actúes». Elara jadeaba, el sudor empapando su ropa de entrenamiento. «Eres 500 años más viejo que yo. No es justo». «Víctor tiene 600 años», replicó Kael, moviéndose como el humo. «¿Le pedirás que sea justo cuando intente arrancarte el corazón?» Con un rugido de frustración, Elara atacó nuevamente. Esta vez, en lugar de apuntar donde pensaba que él estaría, dejó que su instinto la guiara. La estaca cortó el aire y por primera vez en semanas sintió la resistencia de la tela. Había rasgado su camisa. Kael miró el corte en su hombro con aprobación. «Mejor, estás aprendiendo a confiar en tu cuerpo, no en tu mente. Los cazadores dependen demasiado de la estrategia. A veces solo necesitas sentir». Se quitó la camisa rasgada, y Elara se encontró mirando el torso del vampiro antes de poder evitarlo. Cicatrices, decenas de ellas, plateadas contra su piel pálida.
recordatorios de batallas antiguas que había sobrevivido. ¿Sorprendida?, preguntó él, notando su mirada. Los vampiros antiguos sanamos, pero las heridas hechas con plata o magia dejan marcas. Cada una cuenta una historia. ¿Cuál es la historia de esa? Elara señaló una cicatriz larga que cruzaba su pecho, cerca del corazón. Kael la tocó distraídamente. Un cazador en Venecia, 1645. Casi lo logra. Me habría matado si Helena no hubiera intervenido. Su expresión se oscureció. Ella siempre me salvaba. Yo no pude salvarla a ella. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Elara bajó su estaca, acercándose. Cuéntame sobre ella. Por un largo momento, Kael no respondió. Luego, con voz suave, comenzó. Helena era una bruja cuando era humana. En el siglo XIII, su pueblo la condenó a morir por practicar magia. Yo la encontré en la hoguera, todavía viva, pero muriendo. Le ofrecí una elección: convertirse en vampiro y vivir, o dejar que las llamas la consumieran. Ella eligió vivir. ¿La amabas? Durante 200 años, respondió él. No era un amor apasionado, era algo más profundo. Compañerismo, entendimiento. Ella conocía mis peores partes y permanecía a mi lado de todos modos. Miró a Elara. Víctor la mató porque sabía que era lo único que podía hacerme lo suficientemente descuidado como para bajar la guardia. Y funcionó. Por primera vez en siglos actué con emoción en lugar de lógica. Casi me cuesta todo. Elara sintió algo apretarse en su pecho. Reconocía ese dolor. Era el mismo que había cargado durante 10 años por su familia. Lo lamento, dijo suavemente. Sé lo que es perder a quienes amas. Kael la estudió con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Esa es la razón por la que te dejé vivir, ¿sabes? Cada vez que te perseguía, veía ese dolor en tus ojos. El mismo que vi en el espejo después de que Helena murió. Reconocí a una guerrera que lucha porque el dolor es lo único que le queda. Ya no es lo único, dijo Elara, sorprendiéndose a sí misma con la verdad en sus palabras. Ahora tengo un propósito. Venganza. Justicia, corrigió ella. Hay una diferencia. Kael sonrió, y era una sonrisa triste. Ojalá hubiera aprendido esa diferencia cuando era más joven. Me habría ahorrado siglos de errores. Se alejó, recogiendo su camisa. Suficiente por hoy. Mañana trabajaremos en tu velocidad. Si vas a enfrentar a Víctor, necesitarás moverte como si fueras una de nosotros. Durante el día, mientras Kael descansaba en las cámaras profundas de la fortaleza, no dormía, pero la luz del sol lo debilitaba. Elara estudiaba todo lo que podía sobre Víctor Crane. Los archivos de Kael eran exhaustivos, informes de asesinatos que se remontaban siglos, patrones de movimiento, aliados conocidos, debilidades. Pero era otra cosa lo que capturaba cada vez más su atención: los diarios de Kael. Los había encontrado en la biblioteca de la fortaleza, volúmenes encuadernados en cuero que documentaban 5 siglos de existencia. No podía evitar leerlos, fascinada por la mente del vampiro que había sido su enemigo mortal. 15 de marzo de 1523, leyó en voz alta, sentada en un sillón junto a la chimenea. He descubierto que la sed de sangre no disminuye con el tiempo, simplemente aprendemos a controlarla mejor. Es como aprender a vivir con una bestia dentro de ti. Puedes domesticarla, pero nunca desaparece. A veces me pregunto si los humanos comprenden cuánta fuerza requiere no matar cada vez que siento su pulso, su calor. Pero he elegido este camino: alimentarme solo de los dispuestos, de los que comprenden el intercambio. Mi humanidad puede estar muerta, pero mi honor no lo está. Interesante lectura, ¿verdad? Elara casi dejó caer el diario. Kael estaba en el umbral de la puerta, vestido con ropa moderna esta vez, jeans oscuros y una camisa simple. Sin la formalidad de su traje habitual, parecía casi humano. «Pensé que estabas descansando», dijo ella, cerrando el libro con culpa. «Me desperté temprano».
La conexión del pacto me inquieta cuando estás preocupada. Se acercó, tomando el diario con cuidado. Este era de mi época más filosófica. Acababa de conocer a Elena. Ella me hacía cuestionar todo. ¿Realmente solo te alimentas de voluntarios?, preguntó Elara. Era una pregunta que la había atormentado. Durante los últimos 300 años, sí, respondió él, sentándose en el sillón frente a ella. Antes de eso, fui un monstruo, no voy a mentirte. Maté indiscriminadamente. Disfruté el poder. Pero Elena me enseñó que la inmortalidad sin propósito es solo una eternidad de vacío. Así que elegí un propósito: gobernar mi dinastía con justicia, proteger a los vampiros más jóvenes de cometer mis errores y mantener un equilibrio con los humanos. ¿Equilibrio? La Orden nos enseña que los vampiros solo quieren dominarnos. Algunos sí, admitió Kael. Víctor, por ejemplo, cree que los vampiros son superiores y que los humanos deberían ser ganado. Por eso él y yo hemos estado en guerra durante siglos. Pero muchos de nosotros comprendemos que necesitamos coexistir. Los humanos tienen algo que nosotros perdimos: pasión verdadera, cambio, crecimiento. Nosotros ofrecemos perspectiva, historia, protección contra amenazas que viven tanto como nosotros. Elara lo observó. Este vampiro antiguo que hablaba de equilibrio y honor. Cada día que pasaba se volvía más difícil verlo como el monstruo que había imaginado. Y eso la aterraba más que cualquier entrenamiento. Kael, dijo suavemente, ¿alguna vez te arrepientes de haberte convertido en vampiro? Él guardó silencio por tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego, con una honestidad que la desarmó, dijo: cada día y ningún día. Me arrepiento de las vidas que tomé, de la humanidad que perdí. Pero no me arrepiento de las personas que he salvado, de los cambios que he provocado. Elena solía decir que la inmortalidad es una maldición que se vuelve bendición si la usas correctamente. Era sabia. Lo era. Kael se levantó, extendiendo una mano hacia ella. Ven, quiero mostrarte algo. Elara tomó su mano, ya acostumbrada al frío de su piel. Él la guió a través de corredores serpenteantes hasta una puerta que ella nunca había visto abierta. Dentro había una habitación circular, con las paredes cubiertas de pinturas. «Este es mi santuario», dijo Kael. «Cada pintura representa a alguien importante en mi vida, humanos y vampiros por igual». Elara caminó lentamente, observando los retratos. Había docenas: un guerrero medieval con armadura, una niña con flores en el cabello, un anciano con ojos sabios. Y allí, en el centro, un retrato de Elena, hermosa, con cabello oscuro y ojos que parecían ver a través del lienzo. ¿Los pintaste tú? Sí. Es la única forma de asegurarme de que nunca olvide sus rostros. Kael se detuvo frente al retrato de Elena. Cuando vives tanto, la memoria se vuelve borrosa, pero el arte preserva. Estos cuadros son mi humanidad, recordatorios de por qué lucho. Elara sintió lágrimas arder en sus ojos. Es hermoso, Kael, y triste. La inmortalidad es ambas cosas. Se giró hacia ella. Te traje aquí porque quiero que entiendas algo. No soy el monstruo que imaginaste, pero tampoco soy humano. Soy algo intermedio, tratando de encontrar significado en una existencia que a veces parece infinitamente vacía. Y tú, Elara Voss, me has dado un propósito renovado. No solo destruir a Víctor, sino demostrarte que los vampiros y los cazadores no tienen que ser enemigos. El aire entre ellos se cargó con algo eléctrico. Elara era dolorosamente consciente de cuán cerca estaban, de cómo los ojos de Kael parecían ver directamente a su alma. «Estás haciendo que esto sea muy difícil», susurró ella. «¿Qué cosa?» «Odiarte». La voz de Elara tembló. «Se suponía que eras un monstruo,
Se suponía que vengaría a mi familia matándote. Pero en cambio, estoy aquí, aprendiendo de ti, confiando en ti, y empieza a sentirse como... ¿Como qué? Kael dio un paso más cerca. Como traición, terminó ella. A mi familia, a mi orden, a todo lo que juré. Kael levantó una mano, rozando suavemente su mejilla. O tal vez se siente como finalmente abrirte a la verdad. Tu familia mereció justicia, Elara, pero matarme no se la dará. Matar a Víctor sí. Ella cerró los ojos ante su toque, odiándose por lo bien que se sentía. Esto es peligroso. No solo la misión. Esto, entre nosotros. Lo sé, admitió él. Pero también sé que no puedo detenerlo. Y creo que tú tampoco. Elara abrió los ojos, encontrándose con esa mirada carmesí, que ya no le parecía aterradora, sino cautivadora. «¿Qué estamos haciendo, Kael?» «Algo imprudente», respondió él con una media sonrisa. «Algo que probablemente nos destruirá a ambos, pero por primera vez en un siglo me siento vivo. ¿No es irónico?» A pesar de todo, Elara rió, completamente irónico. El momento se rompió cuando un estruendo sacudió la fortaleza. Kael se tensó instantáneamente, empujando a Elara detrás de él con un movimiento protector. No es posible. Nadie puede entrar aquí. Pero el sonido de pasos apresurados resonó en el corredor. Un vampiro joven irrumpió en la habitación, con los ojos desorbitados por el pánico. «Señor Draven, han atravesado las defensas exteriores. Al menos 20 vampiros liderados por... Víctor», terminó Kael, con la voz fría como el hielo. Se volvió hacia Elara. «Nos encontró más rápido de lo que anticipé. Debes irte ahora». «¿Irme? Estás loco». Elara desenvainó su estaca. «Esto es lo que hemos estado esperando». «No así, no sin preparación adecuada». Kael la tomó por los hombros. «Víctor no viene solo. Si mueres aquí, todo esto habrá sido en vano». «Y si mueres tú, Víctor gana de todas formas», replicó ella con ferocidad. «El pacto funciona en ambos sentidos. Recuérdalo. No puedo dejarte». Algo brilló en los ojos de Kael, algo entre orgullo y desesperación. «Pequeña asesina terca». Otro estruendo, más cerca. El vampiro joven los miraba con urgencia. «Señor, están en el tercer nivel. Tenemos 5 minutos, tal vez menos». Kael maldijo en un idioma que Elara no reconoció. «Muy bien, pero te quedas a mi lado, cada segundo. ¿Entendido?» «Entendido». Se movieron como una unidad hacia la sala principal de la fortaleza, donde los vampiros leales a Kael ya estaban formando defensas. Había una docena de ellos, todos vampiros antiguos con siglos de experiencia en batalla. Pero incluso así, sus rostros mostraban preocupación. «¿Cómo atravesaron las barreras?», preguntó Kael a su lugarteniente, un vampiro llamado Marcus con cabello plateado y cicatrices de batalla. «Magia de sangre», respondió Marcus con gravedad. «Víctor trajo una bruja oscura. Rompió los sellos que has mantenido durante siglos». Elara sintió que su sangre se helaba. Magia de sangre era prohibida incluso entre las brujas más oscuras. Requería sacrificios humanos para funcionar. Si Víctor estaba dispuesto a llegar tan lejos... Las puertas de la sala estallaron en fragmentos. El polvo se asentó lentamente, revelando una figura en el umbral. Víctor Crane era más alto que Kael, con cabello rubio casi blanco y ojos de un amarillo enfermizo. Vestía armadura ceremonial negra, anacrónica y teatral. A su alrededor, vampiros con túnicas oscuras se dispersaron, rodeando la sala. «Kael Draven», dijo Víctor, su voz resonando con poder antiguo. «500 años esquivándome, y al final es una cazadora quien te entierra». «Elara no trabaja para ti», respondió Kael fríamente. «A diferencia de Aldrich, ella no se vende al mejor postor». Víctor rió, un sonido desagradable. «Oh,
Pero ella ya hizo su trabajo. Me llevó directamente a tu corazón. ¿Crees que fue coincidencia que le encontrara esa noche en Praga? La guié allí, Kael. Planté cada pista que la llevó a ti. Elara sintió el suelo desmoronarse bajo ella. No, no podía ser verdad. «Mentiras», escupió Kael, pero había una nota de duda en su voz. «¿De verdad?» Víctor avanzó, sus vampiros moviéndose con él como sombras sincronizadas. «Dime, pequeña cazadora, ¿cómo supiste exactamente dónde encontrar a Kael esa noche? ¿Quién te dio esa información?» Elara buscó en su memoria, el corazón latiendo salvajemente. La información había venido de Maestro Aldrich, por supuesto. Había sido una trampa desde el principio. «Ella no», dijo Kael, aunque su postura se tensó. «Elara es inocente en tu juego». «¿Inocente?» Víctor se detuvo a 10 metros de ellos. «Nadie es inocente, Draven, especialmente no una cazadora que ha matado a docenas de mi especie. Pero tienes razón en una cosa. Ella no sabía que era mi herramienta. Hasta ahora». Sus ojos amarillos se clavaron en Elara. «Dime, querida, ¿realmente pensaste que un pacto con el vampiro que supuestamente mató a tu familia terminaría bien? ¿O en el fondo siempre planeaste traicionarlo?» «Yo», comenzó Elara, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Había planeado traicionarlo? Al principio, tal vez, pero ahora, suficiente, interrumpió Kael. Has venido a terminar esto, Víctor. Entonces terminémoslo. Tú y yo, como debió ser desde el principio. ¿Un duelo honorable? Víctor sonrió cruelmente. Has aprendido muy poco, viejo amigo. El honor es para los débiles. Hizo un gesto y sus vampiros atacaron. El caos estalló. Los vampiros de Kael se lanzaron a la defensa, chocando con las fuerzas de Víctor en un torbellino de velocidad sobrenatural y violencia. Elara se encontró luchando junto a Kael, su entrenamiento reciente salvándola de ser destrozada en los primeros segundos. Un vampiro se abalanzó sobre ella, colmillos expuestos. Elara giró, plantando su estaca en su pecho con precisión. El vampiro se desintegró en cenizas. 2 más tomaron su lugar. «¡A tu izquierda!», gritó Kael, destruyendo a un atacante que se acercaba por su flanco ciego. Se movían juntos, cubriendo los puntos débiles del otro, una danza de muerte perfectamente sincronizada. Pero eran superados en número. Por cada vampiro que caía, parecía que 2 más aparecían. Marcus cayó, su grito cortado abruptamente. Luego otra vampira leal a Kael, una mujer pelirroja que había sido amable con Elara durante su estadía. «¡Tenemos que retroceder!», gritó Elara, bloqueando las garras de un atacante. «¡No podemos ganar así!». Kael sabía que tenía razón. Con un movimiento de su mano, las sombras explotaron de las paredes, envolviendo a Elara y a él en oscuridad. El mundo se retorció, y cuando la oscuridad se disipó, estaban en las cámaras más profundas de la fortaleza, donde Kael dormía durante el día. «Esto solo nos da minutos», jadeó él, sangrando de múltiples heridas. La sangre de vampiro era casi negra, y el olor metálico llenaba el aire. Víctor romperá estas defensas también. Elara estaba igualmente malherida. Un corte profundo en su brazo y sus costillas protestando con cada respiración. «Entonces usemos estos minutos para planear». «No hay plan», dijo Kael con amargura. «Él me superó. Debí verlo venir. Debí... ¡Basta!». Elara lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla. «Víctor puede haber manipulado cómo nos conocimos, pero no puede manipular lo que construimos después. El pacto es real, Kael. Lo que hemos compartido estas semanas es real, y vamos a usar eso para destruirlo».
Kael la miró, y en sus ojos vio algo que la sacudió hasta los huesos. Esperanza, real, vulnerable, peligrosa. «Tienes un plan», dijo él. No era una pregunta. «Tengo una idea suicida», corrigió ella. «Pero es nuestra única oportunidad». Respiró profundo. «Víctor quiere que nos mate o que tú me mates. Cualquier resultado alimenta su caos. Pero hay un tercer camino». «¿Cuál?» «Que yo le dé lo que realmente quiere, acceso a tu corazón». Elara vio la confusión en su rostro y explicó rápidamente. «Víctor me ve como su herramienta, su cazadora entrenada. Si vuelvo allá y finjo que siempre planeé traicionarte, que finalmente desperté a la verdad de que eres el enemigo, él bajará la guardia conmigo». «Es demasiado arriesgado», comenzó Kael, pero ella lo interrumpió. «Tú me enseñaste que a veces necesitas sentir en lugar de pensar. Confía en mí, Kael. Confía en el vínculo que hemos formado». Las paredes temblaron. Víctor estaba cerca. Kael cerró los ojos, luchando con la decisión. Luego los abrió, y la determinación que Elara vio allí la hizo sentir invencible. «Muy bien, pero si esto sale mal...» «Si sale mal, nos vemos en el otro lado», dijo ella, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «Elara». Kael la jaló hacia él, su frente descansando contra la de ella. «En 500 años nunca conocí a alguien como tú. Si sobrevivimos esto...» «Cuando sobrevivamos», corrigió ella. «Cuando sobrevivamos», aceptó él con una sonrisa pequeña. «Tenemos que hablar sobre qué significa este pacto para nosotros». «Lo haremos», prometió ella. Luego, antes de que pudiera pensarlo demasiado, presionó sus labios contra los de él. El beso fue breve, desesperado, lleno de todo lo que no tenían tiempo de decir. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Por la justicia», susurró Elara. «Y por algo más», respondió Kael. Las puertas explotaron. Víctor entró con una docena de vampiros, su sonrisa triunfante. ¡Qué tierno! El depredador y su presa, compartiendo últimos momentos. Elara se separó de Kael, su expresión transformándose en máscara de furia. «No, no últimos momentos, mi despertar». Se volvió hacia Kael, levantando su estaca. «Me hiciste creer tus mentiras, vampiro. Casi caigo en tu trampa. Pero Víctor tenía razón. Nunca podré confiar en el monstruo que destruyó mi familia». La sorpresa en el rostro de Kael era perfectamente real, porque no esperaba que ella actuara tan pronto. Pero vio el plan en sus ojos y siguió su guía. «Elara, después de todo lo que compartimos», comenzó, su voz rota de manera convincente. «¿Compartimos?». Ella rió amargamente. «Compartiste manipulación, falsas promesas, pero soy una voz, y los voz no olvidan». Se volvió hacia Víctor. «Él está débil, herido. Si quieres su corazón, puedo dártelo». Víctor estudió a Elara con esos ojos amarillos penetrantes. Por un momento terrible, pensó que no le creería. Luego, lentamente, sonrió. «Sabía que la sangre de cazador correría más fuerte que cualquier fantasía», dijo. «Muy bien, pequeña voz. Muéstrame que mereces caminar libre de aquí. Dale a Kael Draven la muerte que ha evadido durante siglos». Elara avanzó hacia Kael, cada paso medido. Él retrocedió contra la pared, la actuación perfecta de un vampiro acorralado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella susurró tan bajo que solo él podía oír. «Perdóname por esto». Levantó la estaca, apuntando a su corazón. Kael cerró los ojos, confiando completamente en ella. Y en ese momento, Elara supo con certeza absoluta que lo que sentía por él había cruzado la línea de alianza a algo mucho más peligroso. Con un grito salvaje, giró en el último segundo, lanzando la estaca no hacia Kael, sino hacia Víctor.
El vampiro antiguo apenas tuvo tiempo de reaccionar. La estaca lo alcanzó en el hombro, fallando el corazón por centímetros. Víctor rugió de dolor y furia. ¡Ahora!, gritó el ara. Kael explotó en movimiento. Las sombras se levantaron como serpientes, envolviendo a los vampiros de Víctor. No los mataría, pero los retendría tiempo suficiente. Kael se lanzó hacia Víctor, su velocidad un borrón. Los dos alfas chocaron con una fuerza que agrietó el suelo de piedra. Víctor era más fuerte, alimentado por siglos de alimentación sin restricciones. Pero Kael era más rápido, más estratégico, y ahora tenía algo que Víctor nunca entendería: un motivo para vivir. El ara no se quedó mirando. Se lanzó sobre el vampiro más cercano, usando cada técnica que Kael le había enseñado. Luchó con una precisión mortal, abriendo camino hacia donde los dos alfas se enfrentaban. Víctor tenía a Kael en el suelo, sus manos alrededor del cuello del vampiro más joven. Debiste aceptar tu lugar, Draven. Debiste unirte a mí cuando tuviste la oportunidad. Preferiría morir, gruñó Kael, luchando contra el agarre. Concedido, dijo Víctor, sus colmillos alargándose. Víctor. La voz de Elara era fría como el hielo. El vampiro antiguo se volvió, y sus ojos se ensancharon cuando vio lo que ella sostenía. No una estaca ordinaria, sino la lanza de Longinus, un arma legendaria que había estado guardada en la bóveda más profunda de Kael. La había encontrado días atrás mientras exploraba, y Kael le había explicado que podía matar a cualquier vampiro sin importar su edad. «Imposible», susurró Víctor. «Esa bóveda requiere sangre de Draven para abrirse». «Y él me dio su sangre», mintió el ara suavemente, «porque confiaba en mí». La verdad era que había usado el anillo del pacto. Su sangre ahora llevaba una traza de la esencia de Kael, suficiente para engañar a las protecciones antiguas. Víctor soltó a Kael, levantándose para enfrentar esta nueva amenaza. «Niña tonta, esa lanza requiere más fuerza de la que posees para penetrar mi pecho». «No pretendo penetrar tu pecho», respondió el ara, y se lanzó. No hacia Víctor, sino hacia Kael. Le arrojó la lanza en el mismo momento en que Víctor se abalanza sobre ella. Kael la atrapó con una mano y con la otra empujó a el ara fuera del camino. El momentum de Víctor lo llevó directamente hacia Kael y la lanza. No hubo tiempo para detenerse. La lanza de Longinus atravesó su pecho, justo donde el corazón latía con sangre robada de 1000 víctimas. Víctor se quedó congelado, mirando hacia abajo con incredulidad. «No, no así». «Así exactamente», dijo Kael, sin misericordia en su voz. «Por Helena, por los vos, por todos los que destruiste en tu búsqueda de poder». La luz se apagó de los ojos de Víctor. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas que el viento dispersó. En segundos no quedó nada excepto su armadura vacía sobre el suelo. El silencio que siguió fue absoluto. Los vampiros de Víctor, liberados de las sombras, pero despojados de su líder, miraron a Kael con incertidumbre. «Váyanse», ordenó él, su voz resonando con autoridad de alfa. «Regresen a sus territorios. Si vuelven a amenazar mi dinastía, no seré misericordioso». Los vampiros huyeron. El ara se dejó caer al suelo, la adrenalina finalmente abandonándola. Cada músculo temblaba. Kael se arrodilló junto a ella, sus heridas ya comenzando a sanar. «Lo hiciste», dijo él suavemente. «Venciste a un vampiro de 600 años». «Nosotros lo hicimos», corrigió ella. «El pacto, la alianza, eso fue lo que ganó». Kael tomó su mano, donde el anillo todavía brillaba. Una alianza que comenzó con odio y terminó con... ¿Con qué?, susurró el ara. «No lo sé», admitió él. «Algo que no tengo nombre todavía». Se quedaron así,
2 guerreros en las ruinas de una batalla, conscientes de que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Con Víctor muerto, su red de corrupción comenzó a desenredarse. Cael usó las cartas de Aldrich para exponer la traición dentro de la Orden de Cazadores. La revelación fue devastadora. Maestro Aldrich fue arrestado, junto con 4 otros miembros del Alto Consejo que habían servido secretamente a Víctor. Elara testificó ante el nuevo consejo, su voz firme mientras explicaba los años de manipulación. Esperaba ser juzgada por su alianza con un vampiro, pero en cambio fue recibida como una heroína. La cazadora que había expuesto la corrupción y salvado la orden. Pero la celebración se sentía hueca, porque cada noche, cuando regresaba a la fortaleza de Cael, se había negado a abandonarlo para consternación de la orden, sentía el peso de lo que había perdido y ganado. «¿En qué piensas?», preguntó Cael una noche, encontrándola en el balcón mirando las montañas. «En que todo ha cambiado», respondió ella. «La orden quiere que regrese, que tome un puesto en el nuevo consejo. Dicen que represento la nueva generación de cazadores. ¿Y qué quieres tú?». Elara se volvió hacia él. Durante semanas habían bailado alrededor de esta conversación. El beso en las cámaras, la forma en que sus manos se buscaban automáticamente. Los momentos robados donde el mundo se reducía solo a ellos dos. «Quiero quedarme», dijo finalmente. «Aquí, contigo. Pero no sé si eso me convierte en traidora a mi gente». Cael se acercó, tomando su rostro entre sus manos. «Te convierte en alguien lo suficientemente valiente como para ver más allá del odio heredado. Te convierte en alguien que elige su propio camino. ¿Y si ese camino significa estar con un vampiro, con el vampiro que pasé años queriendo matar? Entonces significa que ambos somos lo suficientemente tontos como para creer que el amor puede existir entre la luz y la oscuridad», respondió él, y la palabra amor cayó entre ellos como una piedra preciosa, hermosa y aterradora. «¿Amor?», susurró Elara. «¿Qué más podría ser?». Cael sonrió tristemente. «Has consumido cada pensamiento. Cada momento sin ti se siente como una eternidad, y ya he vivido suficientes de esas. Sé lo que es existir sin propósito, Elara, y sé lo que es encontrar algo por lo cual vale la pena cada año que he sobrevivido». Lágrimas quemaron los ojos de Elara. «Soy humana, envejeceré, moriré. Tú permanecerás joven por siglos. ¿Cómo funciona esto?». «No lo sé», admitió Cael. «Tal vez no funcione. Tal vez estemos condenados desde el inicio. Pero he aprendido que la eternidad sin amor es peor que una vida breve llena de él. Si me das 50 años, 60, incluso solo 10, será más de lo que he tenido en 500. «¿Y después?». La voz de Elara se quebró. «¿Después de que muera?». «Después», dijo él suavemente, «pintaré tu retrato y lo colgaré junto al de Helena. Y cada noche por el resto de mi existencia miraré tu rostro y recordaré que una cazadora me enseñó a vivir nuevamente». Era la promesa más triste y más hermosa que Elara había escuchado. Se inclinó hacia él, sus labios encontrándose en un beso que sabía a lágrimas y esperanza. Cael la sostuvo como si fuera algo precioso, algo que podría romperse. Cuando se separaron, Elara supo su respuesta. «Me quedo», dijo. «No por siempre, porque no tengo un siempre. Pero por cada día que me quede, elijo esto, elijo a nosotros». «¿Incluso cuando sea difícil?», preguntó Cael. «Porque lo será. La orden sospechará. Mi propia dinastía cuestionará. Estaremos atrapados entre 2 mundos». «Entonces crearemos nuestro propio mundo», respondió Elara con fiereza. «Uno donde cazadores y vampiros puedan al menos intentar entenderse. Uno donde la historia no dicte el futuro». Cael rió, y el sonido era puro y genuino. Una revolución liderada por la asesina y su presa. Suena apropiadamente caótico.
Apropiadamente perfecto, corrigió ella. En las semanas siguientes comenzaron a construir exactamente eso. Elara se convirtió en enlace entre la orden y la dinastía, la primera cazadora en trabajar abiertamente con vampiros. Fue controversiado, escandaloso y absolutamente necesario. Juntos establecieron protocolos para la interacción entre cazadores y vampiros, sistemas de justicia que no dependían de exterminio ciego, sino de verdadera evaluación de amenazas. Elara entrenó cazadores en cómo distinguir entre vampiros que buscaban coexistencia y los que representaban peligro real. Kael educó a su dinastía sobre respetar la vida humana más allá de la conveniencia. No fue fácil. Hubo resistencia de ambos lados. Cazadores que veían la alianza de Elara como traición. Vampiros que veían la apertura de Kael como debilidad. Pero lentamente, dolorosamente, el cambio comenzó a tomar raíz. Y a través de todo, Elara y Kael se encontraban entre dos mundos, construyendo un puente con sus propios cuerpos. Las noches eran de ellos. Kael le enseñaba historia que ningún libro registraba. Compartía memorias de épocas que ella solo había leído. Elara le mostraba la humanidad que había perdido. Le recordaba la belleza en cosas simples. El amanecer que él veía a través de sus ojos. El sabor de la comida que ella describía hasta que casi podía recordar. La calidez de la conexión sin la eternidad acechando. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Kael una noche, mientras yacían juntos en su habitación, su cabeza sobre el pecho de él, donde un corazón había dejado de latir siglos atrás. ¿De enamorarme de ti? Elara levantó la vista. Cada día, y ningún día. Es simultáneamente la decisión más tonta y más correcta que he tomado. Robaste mis palabras, murmuró él, acariciando su cabello. Cuando pregunté si me arrepentía de convertirme en vampiro. Tal vez estamos más conectados de lo que pensamos, dijo ella suavemente. El pacto del anillo fue solo el comienzo. Ahora estamos atados por algo más profundo. ¿Qué pasará cuando envejezca? Elara había estado evitando esta pregunta durante meses, pero ahora se sentía urgente. Cuando mi cabello se vuelva gris y mi piel se arrugue y tú sigas luciendo así, Kael la volteó hacia él, obligándola a mirarlo a los ojos. Te amaré exactamente igual. Cada arruga será un mapa de la vida que viviste. Cada cana será evidencia de años que superaste. Y cuando finalmente tu corazón se detenga, habré sido privilegiado de presenciar una vida humana completa, algo que los vampiros olvidamos valorar. ¿Y si cambio de opinión?, susurró ella. ¿Si te ofrezco convertirme para que podamos tener más tiempo? La expresión de Kael se volvió dolorosa. Te lo negaría. No porque no quiera una eternidad contigo, sino porque tu humanidad es lo que hace que esto sea real. Si te convirtiera, perdería exactamente lo que amo de ti, tu capacidad de crecer, cambiar, vivir con urgencia porque sabes que el tiempo es limitado. Era la respuesta correcta y rompía el corazón de Elara. Entonces, tendremos esto, esta vida, y será suficiente. Será más que suficiente, prometió él. Será todo. 2 años después, Elara estaba frente al Alto Consejo de Cazadores, ahora reformado y libre de corrupción. A su lado estaba Kael, el primer vampiro invitado oficialmente a estas cámaras en 500 años. Proponemos un tratado formal, dijo Elara, su voz resonando en el salón, entre la Orden de Cazadores y las dinastías vampíricas europeas, un acuerdo de no agresión con protocolos para manejar individuos problemáticos de ambos lados. El murmullo que siguió era esperado, pero esta vez había más voces a favor que en contra. Este tratado, comenzó el maestro superior, una mujer sabia llamada Helena, requeriría confianza sin precedente. ¿Cómo garantizamos que los vampiros honrarán su palabra?
De la misma manera que garantizamos que los cazadores honrarán la suya, respondió Kael, con acción, no palabras. Hemos probado que podemos trabajar juntos. La muerte de Victor Crane y la exposición de la corrupción en su orden son evidencia de lo que logramos unidos. ¿Y el precio?, preguntó otro miembro del consejo. ¿Qué piden los vampiros a cambio? Reconocimiento, dijo Kael simplemente. No como monstruos que merecen ser exterminados, sino como otra especie tratando de existir. Tenemos estructura, leyes, códigos. No todos los vampiros son asesinos sin sentido, así como no todos los cazadores son fanáticos ciegos. Pedimos la oportunidad de probar nuestra humanidad, incluso sin corazón latiendo. El debate duró horas, pero cuando finalmente se llamó a votación, el tratado pasó. Por un margen estrecho, sí, pero suficiente. Elara sintió que algo en su pecho se aligeraba. Lo habían logrado. El cambio real, tangible. Esa noche celebraron en la fortaleza, no con una gran fiesta, sino solo ellos dos, en el balcón donde tanto había comenzado. «Lo conseguimos», susurró Elara, apoyada contra Kael mientras miraban las estrellas. «Tú lo conseguiste», corrigió él. «Yo solo seguía donde tú lideraste». «Lideramos juntos», insistió ella, como siempre debió ser. Kael la giró en sus brazos, estudiando su rostro con esa intensidad que todavía la hacía sentir como si la viera realmente. «Elara Voss, mi enemiga, mi aliada, mi amor. ¿Sabes lo extraordinario que eres?» «Dímelo», respondió ella con una sonrisa. «Eres la guerrera que juró matarme, y en cambio me enseñó a vivir. Eres imposible, frustrante, magnífica. Y cada noche agradezco que entrase a esa mansión en Praga con tu estaca y tu corazón lleno de venganza. Y yo agradezco que fueras arrogante lo suficiente como para atrapar mi muñeca en lugar de matarme», dijo Elara, recordando esa primera noche que ahora parecía toda una vida atrás. «Aunque en ese momento quería arrancarte la garganta». «Todavía podrías», bromeó él. «Soy vulnerable cuando bajo la guardia contigo». «Lo sé», dijo ella suavemente, «y nunca abusaré de esa confianza». Se besaron mientras las estrellas brillaban sobre ellos, dos seres de mundos opuestos que habían encontrado algo inesperado en el espacio entre la luz y la oscuridad. No solo amor, sino esperanza. Esperanza de que antiguos odios podían sanar. Esperanza de que enemigos podían convertirse en aliados. Esperanza de que incluso en un mundo dividido, dos corazones, uno latiendo y otro silencioso, podían encontrar el mismo ritmo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elara eventualmente. «Ahora», respondió Kael, «vivimos. Día a día, noche a noche. Tú con tu tiempo limitado, yo con mi eternidad. Y cada momento que compartimos será un acto de rebeldía contra un mundo que dice que esto no debería existir». «Me gusta cuando somos rebeldes», murmuró Elara. «Entonces seremos rebeldes hasta tu último aliento», prometió él. «Y después, cuando solo queden memorias y pinturas,